Bueno, pues Los Últimos Game Center es mi nuevo proyecto de fotografía en modo de libro editado por Héroes de Papel y es un proyecto que estuve desarrollando durante el año pasado en uno de mis viajes a Japón. Yo quise hacer un pequeño homenaje a todos estos game centers que poco a poco están cerrando, que incluso en el país nipón, a pesar de que sean mucho más populares, se han convertido en algo verdaderamente reducto, de algo de nicho. El proyecto surge un poco de una manera totalmente improvisada. Yo en el año 2021 me compro una máquina recreativa, una Sega Astro City, durante la pandemia, cuando me aburría mucho, y empecé a ver un poco la belleza que había, tanto estética de estas máquinas como la belleza de poder jugar a juegos de los finales de los años 90 y demás de una manera pues muy nostálgica, la verdad. En ese momento no pude viajar a Japón, los otros proyectos fotográficos que yo he hecho han sido en Japón, pero durante la pandemia pues, Japón estuvo cerrado durante un par de años y en 2023, cuando se reactivó un poco la posibilidad de viajar a Japón, dije, bueno, pues me gustaría juntar un poco varias de las pasiones que yo tengo, en este caso pues el mundo de la fotografía, siempre me ha gustado mucho la street photography, sobre todo la fotografía documental últimamente. También quería juntar Japón, toda la cultura nipona, toda la cultura gamer, otaku y demás, y por supuesto las máquinas recreativas, en este caso las Candy Cabinets. Por eso empecé un poco a investigar acerca de si existían todavía game centers abiertos en Japón. Yo recuerdo en 2015, mi primer viaje, que había bastantes game centers, pero no sabía cómo había afectado la pandemia a esto, incluso las nuevas tecnologías y también un poco el relevo generacional, ¿no? No sabía realmente si iba a encontrarme a gente jugando en estos lugares. Por eso este proyecto, el día 1 que aterricé en Japón, allá por el mes de abril de 2023, pues acudí a un game center de Akihabara para ver si había gente, si existía todavía, porque es verdad que cada vez yo leía en Twitter que iban cerrando más y más y más game centers, y ya el primer día pues vi que, a pesar de que no es lo que era lógicamente como en los años 90, pero sigue habiendo game centers, y entonces dije, bueno, pues aquí empieza el proyecto de Los Últimos Game Center. Una vez que llegué a Tokio me di cuenta de que sí que existía una lista de game centers. De hecho puse un tweet en Twitter que me ayudó muchísimo la gente a detectar y saber un poco dónde están estos game centers, sobre todo también un poco para ver cuándo se reunía la gente, la comunidad, especialmente de jugadores de Street Fighter, que es una cosa que me interesa bastante y está documentado en el libro. Entonces me fui haciendo una pequeña hoja de ruta, un pequeño calendario. A lo largo de 30 días estuve visitando game centers a diario. El libro al final tiene un compendio de 25 game centers en Tokio, Osaka y Kioto, especialmente en Tokio, que es donde está la mayor cantidad de game centers activos a día de hoy. ¿Qué es lo que iba haciendo? Iba viendo un poco la ruta, también las horas de apertura, que se podía fotografiar, muchos de ellos estaban muy lejos, de uno a otro en algunos casos había 2 horas en tren o en metro, con lo cual pues 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, bastante desplazamiento. Entonces yo iba, conocía un poco también a los dueños, intentaba hablar mínimamente un poco con ellos y fotografiaba instalaciones, fotografiaba los recursos e incluso también el espacio vacío y también con gente. En algunos de ellos he acudido un par de veces para fotografiarles en sus dos vertientes, ¿no? Un día, un lunes a las 9 de la mañana, que no hay nadie jugando, y un viernes a las 11 de la noche, que es donde generalmente más personas hay. Esa fue mi hoja de ruta, ir a los game centers poco a poco en distintos momentos del día de este mes, de abril y mayo de 2023. Los Últimos Game Center es el primer proyecto que yo he conceptualizado para hacer un libro. Habitualmente yo todos los viajes fotográficos que he hecho han sido para hacer exposiciones, y lo que pasa es que algunos de ellos se han convertido en libros, como puede ser Tokyo Nights. Pero en este caso, Los Últimos Game Center sabía que podía ser algo bastante grande en cuanto al número de fotografías, y en este caso, hablando con Héroes de Papel, que fueron los editores de Tokyo Nights y estuvieron muy contentos con el resultado, el año pasado pues me comentó Ricardo, si tuvieras algún proyecto para desarrollar en Japón que encajara dentro de nuestra línea editorial, pues podríamos editarte un libro directamente, con lo cual para mí eso ya fue también un poco un cambio de concepto, ¿no? Ir, entre comillas, con un pequeño encargo editorial, cosa que no había hecho nunca. Eso también generó en mí pues otra serie de expectativas y otra serie de asumir que tenía que hacer muchas más fotografías de lo que originalmente para una exposición de fotos pues puedes hacer, ¿no? Una exposición de fotos pues haces 20, 30, 40 fotos impresas y lo tienes. Aquí hablamos de un libro que al final ha acabado teniendo casi 300 páginas, ¿vale? Entonces, cuando estuve hablando con Héroes de Papel sobre el proyecto y demás, me dijeron, bueno, pues cuando vayas a Japón nos cuentas los primeros días si crees que puede ser factible. Yo no sabía si podía realmente hacer un libro
con tan solo 30 días allí, porque al final bueno, pues es muchos desplazamientos, muchas fotografías, a nivel logístico y a nivel gestión es bastante grande. Entonces yo no sabía casi hasta la primera semana que este libro se podía conceptualizar en un único viaje. Pensé que a lo mejor habría que hacer 2 viajes para poder hacerlo. Me motivo muchísimo con este tipo de proyectos y entonces estuve fotografiando día y noche. De hecho, acabé bastante cansado de la cantidad de horas en metro y tren que tuve que hacer para acudir a todos estos game centers y poder decir, oye, pues mira, tengo 25 game centers fotografiados, creo que podemos hacer un libro a una media de 10 fotografías por game center, pues es un libro de 250 páginas y así es como al final acabó quedando un libro tan grande y tan potente como el que tenemos ahora mismo. Con los últimos game centers buscaba sobre todo un cambio de estilo. Llevo viajando a Japón los últimos 10 años y poco a poco mi visión del país la normalizo más. Reconozco que me cuesta hacer fotografías novedosas en la ciudad, en la street photography, porque como tengo ya como muy vista la ciudad y bueno, casi todos los sitios así de Japón, entonces me cuesta hacer una fotografía callejera. Hace tiempo que ya no hago fotografías tipo Tokyo Nights, de neón y demás, entonces con este proyecto quería hacer algo que hasta ahora no había hecho demasiado, que era algún proyecto más documental o incluso periodístico. Es verdad que en muchas de mis fotografías, analizando un poco en los últimos 10 años, siempre hablo de nostalgia sin darme cuenta, ¿no? De neones abandonados, de sitios cerrados, de medio cosas un poco en decadencia. Con este proyecto quería documentar una historia futura, es decir, yo quería documentar que esto que he fotografiado a día de hoy, dentro de 10 años va a estar todo cerrado. Con lo cual, yo cuando durante la pandemia empecé a interesarme por el mundo de las cabinets, por el mundo de los juegos retro y demás, y empecé a ver que, por supuesto en Europa ya estaban todos cerrados, ¿no? Y en Occidente, pero en Japón estaban empezando a cerrar, pues en mí se generó un chip de esto hay que documentarlo, y no había nada documentado. Si yo hubiera visto algún proyecto ya similar así, pues no, a lo mejor no me hubiera motivado porque ya estaba hecho, ¿no? Pero yo no había visto a nadie que hubiera hecho una documentación tan fidedigna como la que he hecho ahora yo con los últimos game centers. Entonces mi objetivo era que nada de esto quedara en el olvido, es decir, que si se van cerrando los game centers, que es algo que va a suceder, yo pueda tener un trocito de la historia y una documentación de lo que fue. De hecho, por desgracia, algunos de los game centers que fui a fotografiar cerraron, es decir, durante el mes que yo estaba allí, ¿no? Porque justo sucedió que Yigo, que es la empresa que compró todos los game centers de Sega, pues estaba haciendo el cambio, digamos, de estrategia, que es quitar todas las máquinas y empezar a poner las máquinas de pinza para coger los peluches, ¿no? Los UFO catchers. Entonces me encontré con esas situaciones que son el futuro, por desgracia, me dieron bastante pena llegar a un game center y decir aquí ya no hay nada, pero eso es lo que va a pasar. Entonces ese es un poco el objetivo del proyecto, una documentación y sobre todo una fotografía muy plana, muy directa, sin buscar un artificio estético. Es decir, yo he fotografiado los sitios como son, algunos de ellos son feos, me gusta mucho el feísmo y se ve eso en las fotografías, otros son menos feos, algunos están un poco más limpios, unos un poco más estéticos, otros menos estéticos, pero la fotografía es real, e incluso la gente que está fotografiada allí, que hay pequeños toquecitos de street photography, pues allí vemos un poco al tipo de persona que va a jugar, que generalmente es un hombre de unos 40 años, trajeado, un salaryman que sale del trabajo y se quiere echar unas partidas a un Metal Slug, a un Street Fighter o a cualquiera de los juegos que todavía hay algo de comunidad. Si te gusta la fotografía callejera, si te gusta Japón, si te gusta la nostalgia, los videojuegos, la cultura gamer, Los últimos game center va a ser un libro que te va a fascinar.